Muchos de los mexicanos sabemos algo relacionado con la historia de este país, tanto como la época de conquista, hasta la época de la revolución. Hay cosas que tal vez olvidaron mencionarte en las clases de historia, es por eso que el día de hoy, vengo con este nuevo iceberg relacionado con la historia antigua de nuestro país. Algunos de los puestos puede que tal vez ni los conocías, llegando a tal grado de ser más turbios de lo que parecen. Es por eso que te invito a que te pongas cómodo, y te comas una botana, ya que aquí inicia, el desconocido y obscuro iceberg de la historia, de México. Comenzamos. La verdadera estatura de Benito Juárez. Un dato que seguro no sabías es que Benito Juárez García fue el presidente más bajito de la historia. Medía 1,37 metros de altura, de acuerdo con el libro Todo lo que siempre quiso saber sobre los presidentes de México, del historiador Gustavo Vázquez Lozano. Ahora ya lo sabes, Benito Juárez siempre fue de baja estatura. Esto, lejos de ser una teoría, es más una verdad no tan conocida. El tesoro de Porfirio Díaz. Mauricio Montijo, administrador único y agente liquidador en el Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo, aseguró que Porfirio Díaz, quien gobernó al país por más de 30 años y renunció el 25 de mayo de 1911, dejó un tesoro oculto para los mexicanos que, si se repartiera, tocaría de hasta 82,000 pesos por persona. En entrevista con Ricardo Rocha para Grupo Fórmula, Montijo expresó que el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han mantenido en secreto el fondo, que presuntamente está resguardado en el Banco de México y se eleva a 822 billones de pesos, y afirmó que los gobiernos mexicanos no han hecho esfuerzos para repartir el dinero entre los ciudadanos. Un depósito que ponemos nosotros, la población, que es el valor del terreno sobre el que se constituye la República Mexicana. Son monedas de oro, son centenarios, dijo Montijo sobre la supuesta herencia de Porfirio Díaz a los mexicanos. Según narró Montijo, el fondo surgió durante el mandato de Porfirio Díaz con una cantidad de 5 cifras como un tipo de inversión a largo plazo para crear un capital fijo, que gracias a los intereses y el pasar del tiempo la cifra creció de manera impresionante. Así que vayamos haciéndonos la idea de que nunca obtendremos dicha herencia, ya que todos los mexicanos sabemos cómo se desaparece el dinero por arte de magia, a no ser de que ese dinero ya desapareció, y es por eso que hasta el momento no nos han dado ningún peso de esa supuesta herencia. Déjame en la caja de comentarios si crees en la herencia que nos dejó supuestamente Porfirio Díaz, o solamente es un chantaje por parte de los gobernantes. Leeré sus comentarios y daré corazones para todos los que comenten. Los niños héroes no existieron. La historia cuenta que 6 cadetes defendieron, con todo lo que pudieron, el castillo de Chapultepec mientras era invadido por el ejército de Estados Unidos. Se dice que este suceso jamás existió y solo se utiliza para exaltar los valores patrióticos del país. Sin embargo, hay mitos y realidades respecto a la defensa del castillo. La historia oficial cuenta que fueron 6 niños héroes que enfrentaron al ejército de Estados Unidos. Ellos son Vicente Suárez, Juan de la Barrera, Juan Escutía, Agustín Melgar, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca. Según la UNAM, todos ellos existieron. No obstante, en la batalla que se libró en el castillo de Chapultepec, había, además de 600 soldados y 50 cadetes, a quienes se les ordenó no participar en los enfrentamientos. Pero, al tener México la batalla perdida, 6 de los cadetes, los niños héroes, desobedecieron órdenes y se fueron a la batalla, en la que resultaron muertos. Los niños héroes realmente no eran niños. Otro caso particular señala que Juan Escutía jamás se lanzó con la bandera. Sin embargo, Alfredo Ávila, historiador mexicano de la UNAM, aseguró en entrevista con MVS que no hay registro de que Juan Escutía estuviera en la batalla. Díaz Ordaz odiaba el rock and roll, con cierta intensidad, tanto que en 1969 habría tenido que ver con la cancelación de los conciertos de The Doors, en la Plaza de Toros, Ciudad de México. Había pasado menos de un año de la matanza en Tlatelolco, y el gobierno no estaba dispuesto a permitir las grandes concentraciones de jóvenes en un solo lugar. Con disfraz de burocracia, la banda liderada por Jim Morrison nunca pudo concretar las firmas para su presentación en semejante coliseo. La solución fueron 5 noches de frenesí en el Fórum en la Colonia del Valle, donde la gran ironía fue que uno de los asistentes fue Alfredo Díaz Ordaz, el más joven de los hijos del presidente. En el itinerario de Jim Morrison en México, no solo estuvo su visita a las pirámides de Teotihuacán, sino su visita a la residencia oficial de Los Pinos.
De acuerdo con Fernando Rivera Calderón, quien publicó la noche que Jim Morrison conoció a Díaz Ordaz, el hijo del mandatario, quien era amante del rock y también músico, lo invitó personalmente a su hogar. Según la versión, una frenética noche, Alfredito, como le decía su padre, habría fumado marihuana con Morrison y cuentan que fue sorprendido por el presidente, quien decidió echar a la banda de la residencia de manera inmediata. King no fue bien recibido en México. Zapatazos, sombrerazos y hasta un Motherfuckers y un bunch of tacos resumen la terrible experiencia de King en México. Era 1981 y la banda inglesa se encontraba en la cúspide del éxito, y como parte de su gira, The Game Tour, la agrupación liderada por Freddie Mercury tenía programados 9 conciertos, en Monterrey, Nuevo León, Puebla y Ciudad de México. Pero, como en el caso de The Doors, la burocracia hizo de las suyas. King requería más de 15 visas para ingresar al país, pero migración limitó la expedición de estas. Ese fue el primer encontronazo entre la banda y México. King estrenó su serie de conciertos en Monterrey, un 9 de octubre de 1981, pero una sospechosa mala organización reventó el evento. Se colocaron horarios incorrectos, boletos sin numeración e incluso un sobrecupo del recinto, lo que provocó que cientos de fanáticos se quedaran fuera. En Puebla las expectativas eran distintas, pero Freddie salió con un sombrero de charro, tal cual el estereotipo del mexicano, y eso provocó la furia de los asistentes, quienes abuchearon, lanzaron zapatos y botellas. Al terminar el concierto, Mercury insultó a los asistentes. Muchas gracias, Puebla. México, thank you for the shows, adiós amigos, motherfuckers, goodbye, you bunch of tacos. Al día siguiente se presentaron nuevamente en el Estadio Ignacio Zaragoza, pero decidieron cancelar el resto de sus presentaciones en México, es por ello que no lograron cumplir con todas sus presentaciones en el país. Uno de los casos sumamente oscuros y turbios del presidente en turno, y su manera tan prepotente de realizar o cancelar diferentes actividades en el país. Algo que quiero agregar a todo esto, es que después de lo sucedido con The Doors, se vino una nueva época donde en todo el país se prohibió escuchar el rock and roll, y también estaba prohibido vestirse o hacer alusión de ser rockero, ya que eso estaba penado y se pagaba con cárcel. Esto tal vez lo sepan muchos de nuestros padres, e incluso nuestros abuelos. El yerno de Porfirio Díaz en el baile de los 41. Durante el siglo pasado, algunos mexicanos relacionaban el número 41 con la homosexualidad. El motivo de esto es un baile al que acudieron hombres adinerados, muchos de ellos, vestidos de mujer. El yerno de Díaz, Ignacio de la Torre y Mier, asistió a esa polémica reunión, y aunque el mandatario se esforzó por mantener todo oculto, todo salió a la luz. Todo comenzó en la noche del 17 de noviembre de 1901, cuando 42 hombres, la mitad vestidos como mujeres, decidieron reunirse y celebrar una fiesta en un inmueble en el centro histórico de la Ciudad de México. La mayoría de ellos eran personas adineradas y formaban parte de la élite social de aquel entonces. Este baile se extendió hasta la madrugada y, cerca de las 3 de la mañana, hubo una violenta redada policial en el lugar. Esta fiesta clandestina se dio por terminada entre detenciones arbitrarias y la represión de los uniformados. Se indicó que tras esta redada habían sido detenidos 42 hombres, los cuales fueron acusados de delitos contra la moral y las buenas costumbres. Lo más relevante de esto es que este suceso pasó a la historia como el baile de los 41, pues uno de los detenidos fue puesto en libertad debido a una orden presidencial. Se trataba de Ignacio de la Torre y Mier, el yerno de Porfirio Díaz. Hay otra versión que señala que en realidad solo hubo 41 detenidos, pues Ignacio de la Torre, quien contaba con una gran fortaleza física y agilidad, se habría escapado antes trepando hacia la azotea. El incendio en la Cineteca Nacional. Una de las grandes pérdidas para la cultura en México, sucedió la tarde del 24 de marzo de 1982, cuando se incendió la Cineteca Nacional, en su primera sede ubicada en los estudios Churubusco. El fuego, que duró más de 15 horas, dejó completamente dañado el recinto y se perdieron miles de tesoros fílmicos del cine mexicano. En la trágica escena, se veían desde personas corriendo en llamas hasta niños que resultaron pisoteados. Algunos alcanzamos a salir, pero otros se quedaron atrapados cuando el edificio empezó a desplomarse, contó un sobreviviente. El lamentable suceso dejó varios muertos y al menos 50 lesionados. Hasta el día de hoy se desconoce el número exacto de decesos y lo que ocasionó el incendio.
Las causas aparentes del siniestro fueron un cortocircuito en los laboratorios de Revelado, donde se almacenaban productos químicos entre los que se encontraba nitrato de plata, mismo que se utiliza en la elaboración de las películas y es altamente explosivo, el cual provocó las explosiones en cadena. El funeral de la pierna de Santa Ana. En 1838 en un conflicto político con Francia, llamado la Guerra de los Pasteles, en el que los franceses intentaban ganar privilegios sobre las antiguas colonias españolas, el 4 de diciembre una fuerza francesa desembarcó en Veracruz y el general Santa Ana envió sus tropas para echarlos. Durante la batalla una bala de cañón impactó en la pierna de Santa Ana. Las heridas eran de tal magnitud que al día siguiente un médico le tuvo que amputar la pierna por debajo de la rodilla, sin anestesia. Antonio López de Santa Ana ordenó que se hiciera un funeral con todos los pormenores, es decir, un funeral de estado para su miembro perdido. El 27 de septiembre de 1842 se hizo una misa con requiem en la iglesia de Zempoala, y tras el funeral una comitiva con el obispo, embajadores, militares y generales acompañaba la extremidad hasta el cementerio de Santa Paula para celebrar el entierro. El dictador se hizo construir una prótesis de corcho que sustituía la pierna amputada, con la que iba a todas partes. Después de este episodio se empezó a llamar al dictador con el apodo de 15 uñas. La curiosa historia de la pierna no termina ahí. La pierna de verdad fue exhumada y llevada a Ciudad de México, donde la volvieron a enterrar con todos los honores. Más tarde, en 1844, en medio de un episodio de guerra civil, la población volvió a desenterrar la famosa pierna de Santa Ana, arrastrándola por las calles como humillación al general. Y con respecto a la prótesis también la acabó perdiendo, fue en la batalla de Cerro Gordo, contra una invasión de los Estados Unidos. Hoy en día se puede ver en un museo de Illinois en su última etapa. Santa Ana se tuvo que exiliar y al cabo de unos años retornó a México, murió en 1876 a los 80 años. La estatuilla con el aspecto real de Miguel Hidalgo. Hemos vivido engañados. Ese hombre calvo y canoso no es el padre de la patria mexicana. Miguel Hidalgo y Costilla lucía muy diferente a como nos lo mostraron en la primaria. En la escuela nos enseñaron a ubicar a los héroes nacionales con determinada imagen. La mayoría de los casos corresponden con su descripción en la vida real, pero el caso de Miguel Hidalgo y Costilla es un poco más complejo, pues no se sabe a ciencia cierta cómo lucía en realidad el padre de la patria. Hay que tener en cuenta que a inicios del siglo XIX la única manera de preservar la imagen de una persona en la Nueva España era a través de un retrato, pero Hidalgo no ocupaba un puesto significativo dentro del clero mexicano, así que no tenía el dinero suficiente para contratar a un pintor que inmortalizara su imagen. Cuando comenzó el movimiento independentista, la figura de Miguel Hidalgo fue tomada como un referente, así que los realistas hicieron todo lo posible porque su imagen no se reprodujera. La censura era tal que hasta se prohibió hablar del cura Hidalgo. La única imagen que se habría hecho en vida de Miguel Hidalgo y Costilla es una pequeña estatuilla que le habrían hecho tras ganar la batalla de las Cruces, al menos así se aseguraba en el diario El Imparcial, en 1900, donde fue presentada como el único retrato auténtico de Hidalgo que se conoce. La figura atribuida a Clemente Terrazas muestra a un hombre moreno, de nariz ganchuda y el rostro lleno de arrugas, el cual lleva un sombrero de copa, traje y botas de montar. ¿Acaso te sabías la verdad sobre el verdadero aspecto de Miguel Hidalgo? Espero que comenten acerca de este puesto. Ejército de charros para la Segunda Guerra Mundial. Se imagina a miles de hombres a caballo armados con pistolas, machetes o escopetas y organizados para defender a su país de una invasión nazi. Pues eso ocurrió en México. Durante la Segunda Guerra Mundial se creó un ejército de 100.000 charros en previsión de un eventual ataque de fuerzas del eje. Los charros son jinetes que provienen de una antigua tradición originada en el virreinato y que durante siglos se encargaron de la seguridad en haciendas y zonas rurales. Es un capítulo desconocido de la historia de México, enfrentado a los países que formaron el eje, Alemania, Japón e Italia, por el hundimiento de 2 barcos frente a sus costas. El inédito ejército se llamó Legión de Guerrilleros Mexicanos y su creador fue Antolín Jiménez Gamas, un excombatiente de la Revolución a las órdenes de Francisco Villa. ¿Ustedes se imaginan del gran poderío de estos charros? ¿Se imaginan qué tan letales hubieran sido si se enfrentaran en una guerra? Sin duda hubiera sido algo controversial para nuestra historia y algo de que sin duda estaríamos orgullosos como mexicanos.
Es así como llegamos al final de este iceberg. Hoy hemos abarcado gran cantidad de teorías desconocidas por muchos mexicanos y aquí dimos crédito, sobre los hechos no antes contados en un salón de clases.